Esta semana hemos leído y escuchado trascendidos sobre negociaciones entre el gobierno y algunos representantes del mundo parlamentario luego del avance de varios proyectos que han sido rechazados por el Ejecutivo, como por ejemplo el tercer retiro, que ya está plenamente en curso, como por ejemplo el avance del proyecto de royalty minero, que fue aprobado ayer por la Cámara Baja. Algunos han criticado estos acercamientos, pero lo cierto es que la negociación es parte fundamental de la política, es parte fundamental de la sociedad y es parte fundamental también del sector privado y de las empresas. Y como es viernes, nos visita nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, para hablar justamente de negociación. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, nos quedó pendiente y para una próxima clase estudiar los aportes de la biología al management, a propósito del fallecimiento de Humberto Maturana. Sí, es verdad. Hoy día vamos a hablar de lo que tú dices y queda lo otro, si te parece, para la próxima clase. Pero es un gran tema, así que lo voy a anotar en mi libretita de pendientes, profesor. Pero hablemos de negociación en la clase de hoy, porque hemos visto a varios políticos tratando de evitar la palabra acuerdo, pero hablando de mínimos comunes que finalmente es un acuerdo. Y los acuerdos no se logran solamente en política, sino que también se buscan muchas veces en las empresas. Claro, y el conflicto es parte de la vida y el tratar de derrotar a tus adversarios también. Uh-huh. Ahora hay muchas formas de derrotarlo. ¿Te acuerdas que Nelson Mandela decía que una forma de derrotar a mis enemigos es convertirlos en amigos? Claro. Y ese es un poco el camino que uno quiere buscar, pero no siempre. Yo aquí quería hacerte una pregunta. A ver. ¿Siempre es bueno que se resuelvan los conflictos? ¿Toda la gente quiere tener una vida libre de conflicto o no siempre es así? Yo creo que no. A veces el conflicto también permite que se logren innovaciones, por ejemplo, permite la competencia, a veces también permite que haya mejoras internas. Yo creo que vivir una vida sin ningún tipo de conflicto no solamente es aburrido, sino que tampoco es muy creativo. Correctamente, la utopía no necesariamente es el camino que andamos buscando y en particular en política. Fíjate que se sabe que cuando los adversarios están como demasiado amigos, fíjate, la gente no va a votar, porque ¿para qué? Pues si todo el mundo opina igual. Sí. Entonces, de manera a veces artificial, extreman el conflicto, sobre todo en épocas de elecciones, justamente para acercar a la gente a la única que opine. Eso ahora explicaría mucho en la situación actual. No, sin duda que estamos en época de elecciones y se da eso de manera exacta. Y nosotros lo que queremos entonces es estudiar, bueno, cómo estas cosas se aplican a la empresa. Y para eso vamos a contar un caso que, como siempre, vamos a analizar un poco en teoría y luego vamos a tratar de sacar lecciones aplicables para la empresa, para el momento político, en fin, para todo lo que estamos mirando. Mira, en el 2011, uh-huh. La empresa Apple demandó a Samsung por copia por $2.000 millones. Copia que, entre paréntesis, claro, es bastante, polémica. Yo no quiero pelearme con nadie. Quizás Samsung dice yo no copié nada, pero ellos calcularon que ciertas características que tenían, por ejemplo, estos de poder mover con un dedo, hacer doble clic, uh-huh. y que se haga un zoom. Apple dijo, esto me lo copió Samsung. Y entonces demandan. Y aquí hay una primera pregunta, porque antes de esto Steve Jobs había declarado que estaba muy, muy enojado con esto que había hecho Samsung de copiarle, y dice en 2010, mira, un año antes de morirse, dice: gastaré mi último aliento de muerte si es necesario, y gastaré hasta el último centavo de los $40.000 millones que tiene Apple en el banco para corregir esta canallada. Voy a destruir a Android porque un producto robado, estoy dispuesto a hacer la guerra termonuclear. ¿Qué te parece, oye? Es un llamado de guerra. Guerra. ¿Quería Steve Jobs resolver el conflicto? No, quería destruir el adversario. O no, porque a lo mejor es una técnica de negociación. Claro, Gaby. Sí, es verdad. ¿Cuál es esa técnica? Es decir, que
es decir que buscas destruirlo, es amedrentarlo, es generar miedo y después entonces generar que tal vez haya un acuerdo extrajudicial. Exactamente, esa teoría dicen que la inventó Richard Nixon, le llamaba la teoría del lunático, ¿eh? Decía que lo que quería es que la gente creyera que él está loco para que justamente se acercaran a la mesa y le dieran la razón, y de hecho ocupó esta teoría para resolver la guerra de Vietnam, haciendo locuras justamente, bombardeando Camboya, pero lo logró. Entonces, a veces, el que dice que quiere guerra quiere paz, a veces el que quiere paz dice que quiere guerra. No hay que ir tan rápido a interpretar las intenciones. Sin embargo, vamos a recordar que no necesariamente la gente quiere llegar a un acuerdo. Recordémoslo. Y la forma en que tú tratas de llegar a este acuerdo de alguna manera determina que ocurra. Y te voy a presentar 4 formas muy parecidas a la negociación que están alrededor de la negociación, y quiero que tú me vayas contando cuál es como su predisposición a acercar o a alejar las posiciones. Partamos con la negociación. ¿De qué depende, crees tú, que a uno le vaya bien en la negociación? Recuerda que uno llega, tira como lo que yo quiero, lo que tú quieres, etc. En esa negociación, ¿cómo ganas tu fuerza? ¿Cómo haces que la persona esté más abierta a darte lo que tú quieres versus tú darle lo que él quiere? O sea, primero hay que escuchar, creo yo. Ya. Más que dar una oferta primero, y es típico también en las entrevistas de trabajo, más que decir cuánto uno quiere ganar, uno empieza a preguntar primero cuánto es lo que ganan en la misma categoría, empezar a reportear en realidad qué es lo que hay detrás antes de presentar la oferta. Es muy buen punto, Gaby, pero dime si tú quieres demasiado que el empleo o quieres demasiado que tú llegues a un acuerdo. ¿Cómo es ese acuerdo en definitiva o ese sueldo? En general es siempre menor. Si es que uno muestra demasiado interés, es siempre menor. Precisamente, y eso tiene toda una teoría alrededor, larga de contar, pero mira, en general, lamentablemente, tiene más fuerza negociadora el que menos quiere que se llegue a un acuerdo. Sí. Tiene muchos nombres ese fenómeno, pero la negociación es así, es muy divergente y usualmente inequitativa. El que tiene más poder de entrada termina mejor que antes. Claro. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Ya, pero esa es una manera de negociar. Te voy a contar otra manera de negociar con un mediador. ¿Qué te parece la función del mediador? Cuando 2 personas negocian, por ejemplo, en divorcio, hay un mediador. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Yo creo que baja la tensión en eso y equipara también un poco las fuerzas. Muy bien, claro, porque va tratando, convergiendo a la gente, y además resuelve ciertos elementos emocionales que son muy importantes, que a veces uno piensa que son muy secundarios. Mira, por ejemplo, cuando tú te sientas frente a una persona versus que te sientes lado a lado, codo a codo, es muy distinta la comunicación. Los papás con hijos adolescentes lo saben bien. Es mejor conversar con ellos codo a codo mirando al río que sentarse uno frente al otro. Son temas biológicos animales que nosotros tenemos. La conversación en el auto. La conversación en el auto. La conversación en el auto, los dos mirando en la misma dirección, eso ayuda mucho. Déjame contarte un tercer tipo de forma de resolver conflictos, se llama el arbitraje definitivo. ¿Ya? Acá el mediador toma una decisión, pero no puede llegar a puntos medios. Si tú quieres 100 y la contraparte quiere 40 por, no sé, resolver un conflicto tipo Apple o Samsung, el mediador da 100 o 40, no puede llegar a 60. Dime una cosa, ese modelo de arbitraje llamado definitivo, ¿acerca posiciones o aleja posiciones? Yo creo que las aleja. Ya, pero si tú alejas las posiciones, dime una cosa, ¿qué puede pasar con el árbitro? ¿Es más probable o menos probable que te dé la razón? Yo creo que, no sé, acá yo creo que es menos probable que me dé la razón cuando se empiezan a alejar las posiciones. Lógico.
si tú exageras tus demandas Claro. y el otro no, quizás tú tienes razón, pero es tan exagerado lo que tú quieres Sí. que el árbitro va a tener que darle la razón al otro, porque Exacto. recuerda, no puede llegar a un punto medio, tiene que darle la razón a uno de los dos. Sí, efectivamente. Entonces, en ese caso, el mecanismo te mueve a que tú moderes tus exigencias por miedo a que el árbitro definitivamente le dé la razón al otro. Ujú. Entonces, es un mecanismo que acerca posiciones y de hecho es ocupado en algunas concesiones a propósito del tema del aeropuerto de Pudahuel, que tú sabes que está ahora en otro conflicto, pero en algunas leyes de concesiones, por ejemplo, de las sanitarias, existen mecanismos así. Ujú. Entre el concesionario y el gobierno, elige el árbitro una de las dos posiciones. Dale, Gaby, me ibas a decir algo. No, estábamos revisando recién entonces el mecanismo de negociación más clásico o Pura. puro, el del mediador, el del Mediador. árbitro. ¿Cuál es la cuarta? Y el árbitro definitivo, el que o claro. es uno o el otro. Exacto. Y ahora te voy a dar un cuarto. Y en el cuarto es el típico de los juicios donde hay un jurado, un juez, y ahí no se puede decidir entre posturas intermedias. De hecho, volviendo al tema Ujú. de Apple y Samsung, dos comentarios. Primero, al final no fueron los 2.000 millones, fueron algo así como 400 millones. Entonces, el juez dio un punto medio y en ese caso, dime, cuando el juez puede dar un punto medio, ¿conviene o no conviene extremar tu posición? Conviene extremar, absolutamente. Ahí sí, definitivamente. Ahí sí, definitivamente. Entonces uno puede pensar que esta historia de Steve Jobs de ir termonuclear y de pedir 2.000 millones, en realidad le estaba pensando mucho menos, pero tiró la bala pasada, pero por el mismo mecanismo que tiene este juicio de resolver los conflictos, se tienden a extremar. Claro. Por lo demás, cabe señalar que ellos son en realidad muy aliados, porque uno de los principales proveedores de Apple es Samsung. De hecho, en un iPhone, más o menos $110 de los 400 y tanto, bueno, depende del modelo, se van a Samsung. Entonces son bastante amigos, porque Samsung le vende memorias, pantallas. Entonces era un tema del espectáculo, en realidad, y algo de estrategia de negociación absoluta. No era una guerra, pero para nada, la que tenía Steve Jobs ahí con Samsung. Precisamente, uno tiene que a veces interpretar, como te digo, la teoría del lunático con mucho cuidado, y uno vuelve entonces al ambiente político, y yo siempre le digo a mis amigos que no se preocupen tanto, que hay mucho show en todo esto. Yo sé que hay una preocupación porque la política aquí y allá, pero miren, es parte del juego, no hay que asustarse tanto. Y bueno, es una técnica en definitiva de negociación, y así a veces hay que interpretarlo. Ahora, para volver y interpretar bien, no solo el conflicto ahora de la royalty, etcétera, bueno, dime, ¿algunos querrán o no querrán acuerdo? El gobierno, la oposición, ¿quiere el acuerdo? ¿Debería buscar mediación o negociar y extremar posiciones? En este minuto están extremando posiciones, 100%. Están apostando aquí a llegar a un acuerdo, pero extremando posiciones, justamente para poder llegar a un medio que más les convenga. Ya, pero mira, mi pregunta, Gaby, era capciosa. Yo te dije, el gobierno, la oposición, ¿quiere la oposición llegar a un acuerdo? Dime tú. La oposición. Son varias las oposiciones en este minuto. Muy bien, Gaby. Primer gran insight cuando tú analizas cualquier situación social. No hay una oposición y tampoco hay un gobierno. Evidentemente está Sebastián Piñera, pero mira, el ministro Rodrigo Cerda tiene una forma de ver las cosas muy distinto que otros ministros. Y en definitiva, ellos son los que están en el juego. Y para qué decir la oposición, hay 20 oposiciones. Entonces, también, como uno lee el diario y como interpreta lo que hace, comillas, la oposición, tiene que ver con su real interés de llegar a acuerdos, si les conviene o no. Y todo esto, entonces hay que mirarlo como a veces de una manera un poco menos
preocupada y un poco más analítica. Una gran lección para este día viernes. Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Gracias por habernos dado esta lección sobre negociación. Que tengas un muy buen fin de semana. Listo, Gaby. Chao. Que les vaya bien. Escuchas la información económica y financiera más relevante. Escuchas Pauta de Negocios.